Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que BlackRock ayer puso encima de la mesa. El cambio de régimen viene en todos los órdenes. No viene solo apoyado sobre la fotografía de un cambio geopolítico, sino que la economía apoyada también en ese cambio geopolítico de movimiento global ha visto lo que nunca imaginó que podría pasar. 2022, no solo la guerra de Ucrania, sino el fin del 60-40. Y BlackRock lo que nos puso ayer encima de la mesa es que cuando la renta variable se desploma, como se desplomó en 2022, la renta fija aguantaba en ese 40% la caída para que no hubiera un problema mayúsculo en el patrimonio de los inversores, diciendo he perdido mucho en la renta fija, pero aquí tengo un poder que tira hacia arriba mi patrimonio y me aguanta una parte con ese 40% que tengo invertido en renta fija. El año pasado la caída fue todavía mayor de la renta fija en términos históricos comparables, de tal manera que todo se desplomó. ¿Qué es lo que dice BlackRock? Es que el régimen ha cambiado. Es que tenemos que tirarlo todo y volver a construirlo. Y a partir de volver a construirlo, tenemos que entender que dentro de un año, no lo dice BlackRock, sí los analistas, lo que nos vamos a preguntar es si el objetivo de inflación es el correcto. Si la Reserva Federal y el Banco Central Europeo tienen que jugar el partido en el 2 o en el 3%. En si el movimiento demográfico, sobre todo de Occidente, lleva a que haya una presión inflacionista que en cuanto sueltas, sube. De tal manera que lo que nos dice BlackRock es hay que repensarlo. Primero hay que repensar tres claves. Si hay recesión, ¿cuál va a ser su envergadura? Hay que repensar el comportamiento de los bonos y hay que repensar a muy largo plazo que vamos a convivir con la inflación. Es decir, es como si ustedes hubieran viajado de regreso al futuro, es decir, al pasado, se hubieran subido al coche, hubieran encendido, hubiesen atravesado la línea del tiempo y ¿dónde habrían aparecido? En 1981. Y ahí usted habría sacado sus dólares y le habrían dicho, ¿me sacas? Si eso inflacionariamente es nada. Y en ese contexto usted diría, ¿pero inflación? Pero si vivimos ya, claro, es que estáis en los 80, vivimos en el 2010 y 2020 en una década prodigiosa con la inflación completamente desplomada. Pues no, ha vuelto. Y la clave fundamental que ve BlackRock en este entorno es que ese elemento inflacionario también lo cambió todo en el entorno de los 80, aunque se podía mantener una teoría de 60-40, pero ahora no. Dice, ahora mismo la clave fundamental para BlackRock es tener una muy baja exposición en acciones de mercados desarrollados, es decir, Europa, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, porque no están reflejando la recesión que viene. Esta es la clave fundamental. ¿Por qué está el inversor viviendo en un mundo de Matrix? ¿Qué está descontando el inversor? Nada. ¿Qué está viendo el inversor? Nada. ¿En qué está confiando el inversor? En sí mismo. ¿Por qué estamos en un movimiento alcista totalmente contrario a la razón de lo que está sucediendo? Ahora lo veremos con Brookfield y lo que sucedió ayer con el impago de más de 180 millones de dólares que ya amenaza con hacer efecto dominó. El inversor está en una burbujilla pensando que está en el antiguo régimen, pero el nuevo régimen ha llegado. Y económicamente todo ha cambiado. Y lo que nos dice es, Occidente no está reflejando la recesión que viene, no estamos expuestos allí, sí a China, que es el nuevo gobernante económico, que es la nueva opción, que es la nueva garantía del crecimiento. Si usted piensa que tiene que invertir en lo que crece, ¿por qué va a estar en Estados Unidos y en Europa su dinero? Lo normal es que vaya a China, que es donde está creciendo. Lo normal es que camine hacia India. Lo normal es que vaya al centro del nuevo entorno económico que se llama Asia-Pacífico. Y a partir de ahí cambia la fotografía. ¿Cómo va usted a volver a plantear su cartera, dice BlackRock, en un entorno donde te han cambiado todos los factores? Primero observemos los factores en el cambio. Dice, históricamente, para los textuales del informe, los bonos han sido un refugio ante la recesión. Esta vez no. Ojo a lo que está diciendo BlackRock, porque usted está viendo dónde está yendo todo el mundo, a comprar letras, pero como si no hubiera un mañana, a comprar al 5% tesoro americano, que le dice, ya está, suficiente, ¿para qué? Si la inflación va a caminar ya, lo tengo compensado.
Y BlackRock nos dice, históricamente los bonos han sido un refugio ante la recesión. Esta vez no. Sí a la deuda soberana a corto plazo en Estados Unidos. Eso lo hemos visto. Tramos muy cortos, trincas el dinero, riesgo cero. ¿Por qué dice ok o sí a la deuda soberana a corto plazo en Estados Unidos y no a largo plazo en Estados Unidos? Dice no bonos a largo plazo tanto en Estados Unidos como en Europa como en Reino Unido. En primer lugar, por la recesión. En segundo lugar, por esa bombita latente que tenemos ahora mismo en la economía norteamericana y que durante un tiempo, tanto el inversor como el conjunto del sistema, está diciendo, no la tengo que mirar, porque en el fondo sé que antes o después se van a poner de acuerdo. Se llama techo de la deuda en Estados Unidos. Queda muy poquito para que Janet Yellen vaya a pagar y le digan, abre la caja tú, ábrela. Vaya con la llave, abra la caja y diga, ¿pero qué habéis hecho? Si no hay nada, ¿cómo pago? No, pero siempre se ha arreglado. Bueno, en 2011 ahí estuvimos. Hasta tal punto que lo que BlackRock nos está reflejando, no solo en la recesión que viene, es hasta qué punto estamos al borde del colapso. Ya no de la recesión, sino si el techo de deuda en Estados Unidos no consigue Yellen-Biden arreglarlo, Yellen-Biden-Harris arreglarlo, el problema ya no es el que estamos viendo de una recesión. Estamos entrando en un colapso económico. Si el techo de deuda no se paga, si ese techo de deuda no se arregla al alza, no se corrige al alza, y no lo tienen tan fácil. Ojo, porque en ese entorno lo que nos dice BlackRock es invertir a corto en deuda norteamericana seguro, mientras se arregla el techo de deuda. Si se llega a arreglar el techo de deuda, venga, podemos empezar a jugar, siempre con la perspectiva de que no se está reflejando la recesión que viene. El otro punto fundamental de BlackRock ayer es volver a lo que tuvimos al inicio de la guerra de Ucrania. El elemento fundamental en el inicio del 2022 eran bonos indexados, ligados a la inflación. Bonos que recogieran la inflación y que por tanto te hicieran mantener el patrimonio. Si la inflación está cayendo, si la inflación prevén los economistas que se desplome, es decir, que llegue a un entorno del 4 y luego ya camine hacia el 3%, pero que caminemos hacia el 4 desde el 5 actual, hablando de Estados Unidos, en ese entorno, ¿por qué bonos ligados a inflación si la inflación está cayendo? Salvo que BlackRock esté viendo que hay presión en la bajada de la inflación, es decir, que bajo del 5 y dice, no, que la mano no me baja. Pues bajo del 5, no baja. O que perciba que va a haber otra vez una presión energética en precios y la inflación incluso vaya a tener repuntes. Y en esos repuntes, imagínense que tenemos en la fotografía que la inflación va a bajar del 5 al 4. Va a caminar, no sabemos cuánto, pero va a caminar. Imagínense que en ese caminar lo que tiene son accidentes en el camino. Entonces te sube al 5,3, baja al 4,8, sube al 5,2. Y en ese entorno sí se entendería que BlackRock estuviera viendo esos bonos indexados, ligados a la inflación. Pero es un cambio fundamental, que viene sobre todo fundamentado en que nos ha cambiado el modelo, en que el régimen ha terminado, en que el dinero barato, el dinero gratis, el dinero que genera burbujas, se fue como en el mus. Miren el siguiente gráfico, que nos señala